amigo de la casa, vamos a estar conversando sobre los efectos de los mercados con el CIO o el gerente de inversiones, si ustedes quieren, de Gregor Capital, Klaus Kempfe. ¿Cómo estás, Klaus? Hola, muy bien, Pato. Muchas gracias por la invitación. Sí, porque te queríamos invitar, Klaus, para conversar sobre lo que está pasando en los mercados, que no son pocas cosas, son hartas. Y si quieres, partamos con lo más general. ¿Qué te han parecido hasta ahora las reacciones de los mercados? Es interesante porque esta guerra comenzó el sábado, entonces uno habría esperado que ayer lunes hubiéramos tenido casi todo el impacto y los movimientos que vimos en las bolsas ayer fueron bastante pequeños. O sea, de hecho, la bolsa de Estados Unidos terminó subiendo en el margen un poquito, lo cual era raro. Como tú decías, los bonos del Tesoro también han subido un poco y el precio del petróleo, el WTI ayer terminó cerca de 71, Brent en 75, entonces eran niveles que no reflejaban una guerra en el Medio Oriente. O sea, uno esperaría que, de nuevo, si uno tiene una guerra en el Medio Oriente, el precio del petróleo se vaya sobre 90, las bolsas caigan fuertes y los bonos del Tesoro ahí es más mixto. Yo creo que ahí es más difícil. Entonces, lo que estábamos viendo ayer era una apatía sobre como la guerra, como que no iba a tener un impacto. Al parecer, los ataques a las refinerías están teniendo un impacto mayor. O sea, como que nos estamos dando cuenta que Irán sí tiene la posibilidad y la intención de atacar algunos lugares civiles que pueden disrumpir más allá que solo el paso por el estrecho de Hormuz, la capacidad instalada de generar refinado de petróleo. Ajá. Oye, pero, ok, o sea, el mercado estuvo ayer apático, no pescó demasiado. Quizás uno también lee de que esto ha pasado ya varias veces. La amenaza de cerrar el estrecho de Hormuz la hemos escuchado varias veces en los últimos años y en la práctica termina pasando poco. O sea, dura unos días esta tensión, pero los barcos se desvían por abajo, se van por, ¿cómo se llama? El cabo De Buena Esperanza. De Buena Esperanza, por Sudáfrica por abajo. Se demoran más, pero terminan llegando igual, un poquito más caro. Eso a veces se transmite a inflación, a veces no. Pero el mundo no se cae. Y yo creo que eso es lo que empezó a primar el día de ayer, pero hoy día fue distinto. O sea, hoy día, sin nueva información relevante, sí que los ataques para acá y para allá, pero hoy día los mercados están cayendo fuerte. 2% del futuro de Estados Unidos, 4% de las bolsas europeas. Entonces, ¿qué crees que empezó a internalizar hoy el mercado? Efectivamente, Irán no tiene la capacidad de ganar la guerra, ¿cierto? Pero tiene la capacidad de hacer daño en el camino. Entonces yo creo que el mercado está empezando a internalizar ese daño que puede hacer Irán en el proceso, en donde en la práctica no vamos a ver a un Irán atacando directamente a Estados Unidos. Eso no va a pasar. O sea, el consumidor americano no va a recibir un misil no hay alcance tampoco los misiles a Estados Unidos. No, por eso. O sea, no hay ninguna posibilidad. Claro. Lo que sí puede pasar es que ataquen lugares que sí afecten indirectamente al consumidor americano, que tiene que ver con refinadoras de petróleo o que bloqueen el estrecho de Hormuz por un periodo más largo. Hay que entender que abajo, ¿cierto?, en Yemen también pueden atacar a los barcos, entonces eso dificulta la entrada al estrecho de Hormuz. Y por ese estrecho sale el 20% del petróleo mundial. O sea, no es poco. Y las salidas alternativas que tienen no son capaces de sacar todo el petróleo. Eso, si se extiende, puede generar un problema. ¿Cuál es el escenario base de la mayoría de los analistas? Es que Irán no tiene la capacidad de extender esto mucho por la cantidad de misiles que tiene. Hoy día los misiles son lo principal defensa que tiene Irán. Se estimaba que antes de la guerra de final del 2024 tenían algo como 2.500 misiles y que se habrían gastado como 1.000 en ese momento. Hoy día ya hay estimaciones que entre 500 y 1.000 también ya se gastaron. Entonces la pregunta, ¿cuánto tiempo más queda para Irán? Queda poco. Y la pregunta que uno podría hacerse es, si me quedan los últimos 500 misiles, ¿qué voy a hacer con eso? Irán podría decir, ok, entonces tengo que hacer más daño. Y a lo mejor eso es lo que el mercado está internalizando, porque sí se utilizaron algunos drones que llegaron hasta refinerías de petróleo en Emiratos Árabes. Entonces, eso es algo que cambia la forma de analizar este conflicto, que no está completamente enmarcado en Irán y que podría extenderse en el daño. Y esos misiles no llegan a Estados Unidos, pero sí llegan a Europa. Podrían eventualmente llegar a Europa. De hecho, en Chipre hubo una explosión. O sea, ya es algo que está ocurriendo. Y en bases americanas en montones de estos otros países sí, también. Por supuesto. O sea, las bases de Qatar, todas las bases que están por ahí ya han sido atacadas. Ajá. Muchos de esos misiles se han defendido, ¿cierto?, por parte de las defensas antimisiles de esas bases, pero varios se han pasado. De hecho, en redes sociales, si uno lo ve,
viene el misil iraní, entonces sale un misil de anticipación, un segundo, ninguno de los dos dio efecto, soltaron un tercero, tampoco funcionó, y el misil cayó en la base. O sea, Oye, no es algo que no pase. Es bien impresionante. Estos misiles los mandan a la estratosfera. Sí. Y vuelven a la vez una velocidad, no sé si se llama ultrasonido, pero... Como 1 kilómetro por segundo. Kilómetro por segundo, es una locura. Y eso lo tienen que interceptar. Imagínate Claro. lo que significa esta tecnología. O sea, tú tenés 40 segundos, esto está a 40 kilómetros. Ya. Entonces tenés que, cuando tú lo ves, tienes 40 kilómetros, pero en realidad tienes 40 segundos. O sea, es bien difícil. Impresionante. Oye, Klaus, bueno, pero... Ok, hablamos un poquito de la apatía ayer en el mercado, sobre todo en el mercado americano, pero hubo todo lo contrario en Chile. El IPSA cayó 3% en pesos, 4% en dólares, muy golpeado, quizás de las bolsas más golpeadas del mundo. Y uno decía, pero ¿por qué? Yo ayer miraba y decía, el Nasdaq a esta hora está subiendo 0,20 y el IPSA le están pegando 3% abajo. ¿Qué pasó en tu opinión? Yo creo que es un mix de cosas, ¿cierto? O sea, yo creo que la respuesta fácil es decir es que hay una toma de ganancias, ¿cierto? El IPSA viene con un rally súper relevante durante todo el 2025, entonces uno podría decir, bueno, aprovecho de tomar ciertas ganancias dado este nuevo escenario. También se dio el dato del IMASEC, que salió más bajo de lo esperado. Parte de eso tiene que ver con un poco menos de venta de cerezas, ¿cierto? Los chinos ya no tienen hambre para comer tantas cerezas. Si hacemos más cerezas... No, ya le que el vendemos, mundo a puede todos comer. los chinos le vendemos cereza ya. No hay más, No hay más chino. Sí, eso, hace 2 años los chinos ya han venido a Chile a decirnos que no hay suficiente demanda para todas las cerezas que estamos produciendo. Y este año, efectivamente, lo que termina pasando es que hay un dilema del prisionero, porque el que ya tiene plantada las cerezas, lo que quiere es sacarla antes del lado para poder llegar y que la demanda la consuma. Entonces, al final se vendió un poco menos. Los argentinos vinieron un poco menos de lo esperado. Entonces, esas 2 sorpresas afectaron a algunos sectores, afectó un poco al sector retailer, porque las ventas de los argentinos son directamente al sector retail. Pero en la práctica yo creo que se encontró una excusa para esta caída y además se suma a la TAM, que ha tenido durante el año pasado un rally súper relevante y que con la subida del precio del petróleo sí ve golpeado sus márgenes. O sea, finalmente una subida del precio del petróleo de niveles de 50 y algo, o sea, 70 y algo, efectivamente es relevante para la TAM. Si supera los 80, los 85, efectivamente ya empieza a generar un poco más de dolor. O sea, nuestros análisis dicen que con el Brent, con el WTI, sobre 80, ya las aerolíneas de la región empiezan a tener un poquito más de problemas. De hecho, está en 77 hasta ahora el WTI, subiendo casi un 9%. Ayer había cerrado en 71. Claro, está subiendo más de $6 por barril. Y el día de ayer la TAM cayó un 5,5%. Y la TAM pesa, no sé, 12, 15% en el IPSA. O sea, ahí explica ahí como un punto de caída del IPSA completo. Ahora la que se comportó bastante bien fue SQM, que cayó apenas 0,60. Había reportó ayer, dio un buen guidance. No vamos a hablar en particular de Chile, pero a mí me sorprendió, Klaus, como la caída tan fuerte. Sí creo que tiene que ver con toma ganancia. Y en la práctica borró todas las utilidades que había tenido el índice en enero y en febrero. En enero habíamos tenido un mes, pero extraordinario, y se perdió por completo. O sea, voy a mirar ahora cuánto va la subida año a la fecha, pero tengo la impresión que se perdió completo. Sí, al final siempre decimos lo mismo. Chile es un país pequeño y abierto al mundo. Un país relativamente cíclico con la venta del cobre. Entonces, una guerra efectivamente es algo que no trae como buenas noticias, y si yo soy un hedge fund en Londres que tengo inversiones en Chile, que he generado un montón de utilidades, yo digo, bueno, a lo mejor no quiero pasar esta guerra invertido en Chile, aprovecho de vender. No lo veo tan complicado. Yo creo que es algo que va a complicar a la bolsa en el corto plazo, pero yo creo que son más oportunidades de compra. Tal vez la caída de ayer no es suficiente. Yo creo que la bolsa puede caer un poco más y se puede generar una oportunidad más interesante. Habría que ver cómo termina hoy día. Pero con una caída de 5% más, yo creo que sería un súper buen punto de entrada. Hay que entender que la bolsa chilena, en términos internacionales, después del rally sigue estando barata. Dado los niveles de tasa de interés que tiene Chile, sigue estando barata. O sea, si uno hace análisis de múltiplos contra el resto del mundo, es una bolsa relativamente barata. No es más barata que Brasil, tal vez, pero está a mitad de precio de Estados Unidos. Sigue estando a mitad de precio que Estados Unidos. Contra el nivel de tasas en Chile, está barata. Hay que entender que en Chile tenemos niveles de tasa cercanos a los que tiene Estados Unidos, 1% más, 1% menos, no es tanta la diferencia.
y el múltiplo es la mitad. Entonces, ahí hay un valor relevante en lo que llamamos el equity risk premium, ¿cierto? Sí. Ahí hay valor. Y si uno piensa qué es lo que viene hacia adelante, y lo que hemos visto es que en este nuevo escenario geopolítico, en donde el mundo real se vuelve relevante, porque cuando empieza la guerra, el mundo material empieza a ser más relevante que solo el mundo financiero y del Internet, que es lo que ha venido los últimos 10 años siendo súper importante. Los commodities vuelven a tomar relevancia, porque estos commodities pasan a tener relevancia geoestratégica y probablemente la capacidad de extraer los commodities del litio y del cobre son claves, porque si uno de los países se queda sin litio y sin cobre, probablemente no puede llevar a cabo la guerra hacia adelante. Entonces, es algo, los drones vuelan con... Ese es un súper buen punto, porque cuando se analiza el conflicto del cable, el conflicto China-Estados Unidos, claro, uno lee un dato que es verdad, oficial, que las exportaciones de Chile a China son casi 40, 38 creo, y versus Estados Unidos que son como 15. O sea, claro, China es más del doble, el mercado que nos compra es más del doble que el mercado de Estados Unidos que nos compra. Pero, ¿cuánta discreción tiene China para comprarnos? Si China nos compra básicamente cobre, que es un commodity, totalmente, y litio. O sea, no puede elegir comprarle a otro porque al final es un commodity, versus Estados Unidos que nos compra productos donde sí podría sustituir compras de Chile hacia otros países. Y también yo creo que tenemos una cercanía, esto va a sonar chistoso, pero vemos películas americanas, no vemos películas chinas. O sea, ¿cuántas películas chinas has visto en tu vida? Claro, la cultura es total. Probablemente ninguna, y uno ve los Oscars y no sé si uno debería hacerlo, pero de alguna forma estamos dentro de una cultura occidental que estamos todos cerca. En este mundo multipolar todavía esto no está declarado, pero de alguna forma Estados Unidos lo que está haciendo con esta guerra en el Medio Oriente, es decir, tengo un lunar en alguna parte del mundo de la cual no quiero preocuparme más en los próximos 10 años porque la guerra que yo tengo es con China. Entonces, ¿cómo consigo hoy día, que tengo mayoría en el Congreso, antes de las midterm elections en noviembre, solucionar todos los problemas que tengo? Entonces, los problemas militares son más difíciles de solucionar cuando tienes Congreso en contra. Entonces, tuvo que entrar a Venezuela sin aprobación del Congreso, pero el Congreso está a su favor, entonces no le hacen un impeachment. Se mete en esta guerra sin el Congreso a su favor, pero con el Congreso a su favor, entonces no le hacen un impeachment. Pero si esto lo hubiera hecho el próximo año, probablemente le hubieran hecho un impeachment. Entonces tiene que solucionar varios temas antes de entrar en la carrera larga, y la carrera larga es la carrera de la inteligencia artificial, del dominio geoestratégico de ciertas zonas del mundo. Y es China realmente el que está apuntando a Estados Unidos. Lo que pasa es que necesita sacarse de en medio Irán, que es como es como en los videojuegos, que tenía un jefe inicial y después tenía el jefe final. Esta es como la primera etapa del plan, no es el plan de largo plazo. Irán está en el medio y el final es China para ti. Entendiendo que Estados Unidos no quiere hacer una guerra abierta contra China, ¿cierto? Finalmente, la competencia real de Estados Unidos en materia de quién es el imperio que domina el mundo, de cómo se van a repartir el mundo en los próximos 20 años, efectivamente es China el que va a definirlo con Estados Unidos. Claro. Conversamos con Klaus Kempfe, CIO de Credicor Capital. Oye, mencionaste por ahí, Klaus, la inteligencia artificial. Y este era el temor anterior a la guerra, este era el temor que estaba dominando el mercado. Salieron unos resultados de algunas empresas de SaaS, que en el fondo venden servicios y todas estas otras que ayudan a las empresas a hacer cosas mejor y más eficientes, pero de repente todas estas empresas tipo ChatGPT, por $20 hacen lo que los otros sistemas hacían por miles y miles y miles de dólares. Entonces hubo un pánico bien grande y era lo que estaba dominando antes. O sea, al parecer estaba ganando, la inteligencia artificial estaba ganando terreno, pero a costa de muchas empresas y probablemente de muchos empleos. ¿Cómo estás viendo tú este avance de la inteligencia artificial, donde sabemos que van a haber ganadores y perdedores como siempre, pero no siempre son los mismos y las magnitudes también son distintas? Yo veo como dos preguntas en la pregunta. Una pregunta tiene que ver con lo que está pasando en el mercado en torno a la inteligencia artificial, y yo creo que de alguna forma hay diferentes canales a través de los que se transmite el golpe a estas compañías de software. Lo primero es que yo como empresa tengo un presupuesto.
Entonces, si yo tengo ese presupuesto, me lo gasto en que todos mis empleados tengan inteligencia artificial o compro un software nuevo. Entonces, de repente digo, oye, este año no voy a comprar un software nuevo, que estaba en el pipeline de todas estas compañías de software y me gasto mi presupuesto en inteligencia artificial. No es que yo esté despidiendo a la empresa de software, simplemente no voy a hacer esta aceleración. Entonces, ese es un primer canal en donde el flujo de CAPEX, ¿cierto?, en tecnología a lo mejor se va a redirigir a un sector distinto. Después está la pregunta de si yo puedo internamente reemplazar ese software. Yo creo que eso es más difícil, es un poquito más de largo plazo. Las capacidades humanas todavía no están ahí, o sea, las personas todavía no tienen integrada la inteligencia artificial. Pero la pregunta es si en 5 años van a poder hacerlo. Yo creo que en 5 años va a poder reemplazar parte de ese software que tú tienes. Cuando le preguntan al presidente de NVIDIA, ¿cierto?, qué es lo que va a pasar, lo que él dice es: la inteligencia artificial probablemente no va a venir a reemplazar el software que ya tenemos, sino que lo va a usar, porque va a reemplazar a las personas. Eso es lo claro, eso es lo que están diciendo ahora. Entonces lo que va a pasar y lo que ellos dicen es que dado que el uso de este software va a ser más barato, yo voy a necesitar más software. En la práctica, cuando tú has... se me olvida el nombre de la ley del que se habla, pero cuando baja el costo de algo, usualmente el P por Q, el precio por la cantidad, aumenta. Entonces, es divertido porque uno esperaría que si yo tengo la cantidad fija y el precio baja, el monto que se ocupa en ese sector de la economía baje, porque el precio baja. Lo interesante es que cuando estos precios bajan, el Q, la cantidad que se utiliza, aumenta tanto que en muchos sectores esto ha aumentado. Entonces, antes de Uber, la gente tenía más autos y andaba menos en taxis, que si yo sumo los taxis y los Uber hoy día, o sea, la bajada de precio de Uber significó más ingresos para la industria de taxis, digamos, en general. La repartición interna fue distinta, sí, pero hay mucho más consumo y eso hace que el P por Q, o sea, la cantidad de dinero que la economía está destinando a viajes en donde un chofer te lleva a algún lugar es mayor que antes, a pesar de que el precio es más bajo. Entonces, eso es lo que yo creo que va a pasar con el software. Va a haber algunos que van a perder. Ya, pero eso con respecto a una industria en específico. Ahora, en general, tú eres de los que siente cierto temor de que en el neto muchas personas van a ser sustituidas, reemplazadas por la tecnología y antes uno pensaba en reconversión. O sea, uno, por ejemplo, y acuérdate que acá había que cerrar las minas de carbón. Claro. Y uno pensaba, bueno, ¿qué hacemos con esta gente que sabía que eran mineros de carbón y que hay que reconvertirlos? Con Huachipato ahora, claro, misma discusión, lo mismo. El año pasado, por ahí. Pero acá es que hay habilidades que software, digamos, tiene transversalmente. Entonces esas personas son mucho más difíciles de reubicar. ¿Tú tienes miedo de que vamos a perder estructuralmente empleo a propósito de la inteligencia artificial? Es bien interesante la pregunta y uno podría utilizar la misma analogía que decíamos recién, ¿cierto? En donde tú tienes por un lado algo que va a tener un shock de productividad. Eso significa que de alguna forma el costo de conseguir algunas cosas va a bajar. Por ejemplo, uno podría pensar, en Chile hacemos mucha ingeniería en minas. O sea, mucho desarrollo de ingeniería y tienes un montón de ingenieros que están calculando cómo hacer esta nueva mina que se quiere hacer. La pregunta, ¿en cuántos años más eso lo va a poder hacer una inteligencia artificial? Probablemente el precio de la ingeniería va a bajar. Tal vez eso va a llevar a que hagamos más minas. Y que de alguna forma toda la gente que está trabajando hoy día, a lo mejor no toda, se logre reubicar, pero si la productividad aumenta al doble, pero la cantidad de minas que hacemos también aumenta al doble, a lo mejor vamos a poder generar mejor calidad de ingeniería, o sea, a lo mejor también vamos a tener una mejor calidad. Lo que no quita que la transición es compleja. Los maltusianos han estado desde que se creó, no sé, pues desde que... Sí, ¿cuánto es Malthus? ¿1800? Desde 1800, ¿cierto? Pero la civilización, antes de los acueductos, gastaba 30% de la energía de la civilización acarreando agua. No podríamos pensar que las tuberías que nos llevan agua a la casa son negativas para la economía en el largo plazo, ¿cierto? La pregunta es, la inteligencia artificial, ¿qué es lo que tiene de distinto? Y yo creo que cuando tú logras la inteligencia artificial general, sí podrías pensar que la naturaleza humana ya no es solo tu esfuerzo físico el que está reemplazando, sino que es tu creatividad. Entonces, la pregunta es si es que eso es radicalmente distinto a lo que hemos hecho antes, y yo creo que en parte sí. O sea, yo creo que en parte sí,
¿Cuándo vamos a tener esa inteligencia artificial general? Es difícil estimarlo. Hay algunos que dicen 2 años, algunos que dicen 5 años. Yo creo que dentro de los próximos 10 años esto va a pasar. Pero 10 años a la vuelta a la esquina. 10 años a la vuelta a la esquina. Eso es súper interesante. Mi hija a fin de año da la prueba de aptitud, ya no es prueba de aptitud, pero sale del colegio y entra a estudiar. Entonces uno decía, ¿qué cosas eran las habilidades que tú sí o sí tenías que saber para ser exitoso en la vida? Tenías que saber inglés y tenías que saber programar. Con esas 2 cosas uno como papá se sentía así como check, ya lo hice. Hoy día esas 2 cosas la inteligencia artificial es justo lo que mejor hace. Claro. Entonces ya está completamente reemplazado y hoy día la pregunta es, yo creo que la capacidad que vamos a tener que hacer es hacernos buenas preguntas. Yo creo que a la inteligencia artificial le va a costar más hacerse buenas preguntas porque las preguntas van a nacer de las necesidades humanas. La inteligencia artificial, para que sea exitosa y productiva, tiene que servir a la humanidad. Y de alguna forma no va a poder anticipar cuáles son las preguntas que tenemos. Tal vez también lo va a poder hacer, pero en la medida que nosotros sepamos qué preguntas hacerle a la inteligencia artificial, vamos a seguir siendo útiles. Y hay que aprender inteligencia artificial, eso está claro. Desde el punto de vista económico, vamos a tener un shock de inversión de corto plazo, lo cual puede hacer subirle la inflación de corto plazo. Pero de largo plazo esto es claramente un shock de productividad o podríamos modelarlo como un shock de fuerza laboral, como que tuviéramos una inmigración pero al mundo, o sea, como que tuviéramos más gente disponible para trabajar. Esto se está dando en un contexto en donde en China, por ejemplo, también se dio vuelta la tortilla. Hasta antes del 2018, 15 millones de chinos entraban a la fuerza laboral todos los años. Después del 2020... no solo por la pandemia, pero por la edad, ¿cierto? 5 millones de chinos salen de la fuerza laboral todos los años. Entonces tienes solo en China un cambio de 20 millones de personas. Entonces lo que va a pasar es que los países que están envejeciendo van a reemplazar esa fuerza laboral con robots, con inteligencia artificial y tal vez no terminemos tan mal. Tal vez esto va a ser una buena noticia para todos. Oye, súper entretenida conversa, Klaus, muchas gracias por eso. Klaus Kenfe, CIO de Gregor Capital, muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias, Patricio, muy entretenido. Que esté muy bien. Que esté muy bien. Son las